Buenos días, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo 11 de la carrera QFB sección 202 y nuestro tema es movimiento celular y citoesqueleto. El citoesqueleto es una red de filamentos de proteína que se extiende por el citoplasma de todas las células eucariotas. Este proporciona un armazón estructural para la célula que actúa como andamio para dar forma celular y organización general del citoplasma. El citoesqueleto es el responsable de los movimientos de la célula, en donde incluye el transporte interno de los orgánulos y otras estructuras tales como los cromosomas mitóticos. El citoesqueleto es una estructura que se reorganiza continuamente y cambia su forma, por ejemplo, durante la división celular. El citoesqueleto está constituido por 3 filamentos de proteína, filamentos de actina, filamentos intermedios y microtúbulos. Estos están juntos y unidos a los orgánulos intracelulares y a la membrana plasmática mediante varias proteínas accesoras. Estructura y organización de los filamentos de actina. La actina es la proteína citoesquelética más importante, polimeriza para formar filamentos de actina. La actina son fibras delgadas y flexibles que miden aproximadamente 7 nanómetros de diámetro y hasta varios micrómetros de longitud. Se organizan en estructuras de un orden superior, formando gases o redes tridimensionales con las propiedades de un gel semisólido. El ensamble y desensamble son uniones cruzadas constituyendo haces y redes, y su asociación con otras estructuras celulares se regula mediante diversas proteínas de unión a la actina, que son componentes cítricos del citoesqueleto de actina. Estos filamentos abundan sobre todo debajo de la membrana plasmática, donde se forma una red que proporciona soporte mecánico, determina la forma celular y permite el movimiento, lo que permite a las células migrar, engullir partículas y dividirse. Ensamble y desensamble de los filamentos de actina. El ensamble puede ser estudiado in vitro, regulando la fuerza iónica de las soluciones de actina en soluciones de baja fuerza iónica. Estos filamentos se despolimerizan a monómeros. La actina polimeriza espontáneamente si las fuerzas iónicas se aumentan a niveles fisiológicos. Los monómeros de actina se unen a ATP, que se hidroliza a ADP tras el ensamble del filamento. El ATP no es necesario para la polimeración. Sin embargo, los monómeros de actina que contienen ATP polimerizan más rápido que aquellos que tienen unido ADP. La unión y la hidrólisis de ATP tienen un papel clave en la regulación del ensamble. Debido a que la polimerización de actina es reversible, los filamentos pueden despolarizar, lo que permite que estos se descompongan cuando sea necesario. De esta manera podemos decir que los monómeros de actina y los filamentos están en un equilibrio. Para que sea un poco más entendible, podemos ver en la imagen que los monómeros de actina, que en el caso es actina G, polimerizan para formar filamentos de actina, que en este caso es la actina F. El primer paso para que esto suceda es la formación de dímeros y trímeros, que también se pueden observar en la imagen. Esto pasa porque estos crecen y por la adición de monómeros ambos se unen, de extremos se unen. Intercambio rotatorio. El intercambio rotatorio requiere ATP polimerizando la actina ADP en el extremo más de los filamentos, mientras que la actina ADP se disocia en el extremo menos.
Aunque no está claro el papel del intercambio rotatorio en la célula, esta refleja el ensamble y desensamble dinámico de los filamentos de actina que requieren las células para moverse y cambiar de forma. En la célula, tanto el ensamble como el desensamble de los filamentos de actina son regulados por proteínas de unión a la actina. El reciclaje de los filamentos de actina es 100 veces más rápido en el interior de la célula de lo que es in vitro. Y este rápido reciclaje desempeña un papel crítico en los diversos movimientos celulares. Bueno, en la pantalla podemos apreciar una imagen en donde los extremos menos de los filamentos de actina crecen más despacio que los extremos más. Esta diferencia en la velocidad de crecimiento se refleja en la diferencia de la concentración crítica necesaria para la adición de monómeros en los diferentes extremos del filamento. Entonces, la actina de ATP se asocia en el extremo más, que es de crecimiento rápido. Entonces, la actina unida a ATP se disocia o se hidroliza, mejor dicho, a ADP. Debido a que la actina ADP se disocia con mayor facilidad que la actina ATP, la concentración crítica de los monómeros es más alta en el extremo menos que en el extremo más. Entonces, el intercambio rotatorio ocurre entre las concentraciones de monómeros intermedios entre las concentraciones críticas de los extremos más y extremo menos. Como se había mencionado anteriormente, el ensamble y desensamble de los filamentos de actina es regulado por proteínas de unión a la actina. Un ejemplo de ellas es el complejo ARP2-3. El complejo ARP2-3 se une a la actina ATP en el extremo positivo de los microfilamentos. Este complejo contiene 7 proteínas, 2 de las cuales son similares a la actina. El proceso por sí solo posee baja actividad, pero es activado por diversas proteínas que se unen. Una vez activado este complejo, se une al lado de un filamento de actina en el extremo positivo y forma una nueva rama. Bueno, en la imagen se puede observar la iniciación de ramas en los filamentos, en donde el complejo ARP 2-3 se une a los filamentos de actina en los extremos positivos, como se puede ver acá, y inicia la formación de ramas. Una segunda familia de proteínas responsable de la remodelación de los filamentos de actina en la célula es la ADF-cofilina. Se unen a los microfilamentos y favorecen la tasa de disociación de los monómeros de actina ADP en el extremo negativo. La ADF-cofilina puede romper los filamentos de actina formando más extremos positivos y favoreciendo aún más el ensamblaje. La ADF-cofilina se une preferentemente a la actina ADP. Permanece unida a los monómeros de actina después del desensamblaje y los secuestra en la forma unida a ADP que impide su reincorporación. Otra proteína de unión a la actina es la profilina, la cual puede revertir el efecto de la cofilina. La profilina actúa estimulando el intercambio de ADP por ATP, resultando en la formación de monómeros de actina ATP que se disocian de la cofilina y así se encuentran disponibles para su ensamblaje. En la imagen se puede observar los efectos de ADF, cofilina y profilina sobre los filamentos de actina. La ADF-cofilina posee dos actividades diferentes. Es un factor de despolimerización de la actina uniéndose a los filamentos de actina, como se puede ver acá,
en el extremo negativo, aumentando así la tasa de disociación de monómeros. La ADF-cofilina se une a actina ADP, impidiendo su reinscripción en los filamentos. En el segundo caso podemos ver que la ADF-cofilina también se une a los filamentos para crear nuevos extremos positivos. La profilina, la ADF-cofilina y el complejo ARP están controlados por una gran variedad de mecanismos señaladores que permiten la polimerización de actina, regulando apropiadamente una respuesta a estímulos ambientales. Estas actividades también pueden actuar conjuntamente para estimular la renovación de los filamentos de actina y la remodelación del citoesqueleto de actina, lo que es necesario para una diversidad de movimientos celulares y cambios en la forma de la célula. Organización de los filamentos de actina. Los filamentos individuales de actina se ensamblan en dos tipos generales de estructuras denominadas haces de actina y redes de actina. Estos desempeñan un papel importante en la célula. En los haces, los filamentos de actina se unen por puentes cruzados y se disponen en estructuras paralelas estrechamente agrupadas. En las redes, los filamentos de actina se unen por puentes cruzados con una disposición ortogonal más holgada y forman mallas tridimensionales con las propiedades de los gases semisólidos. La formación de estas estructuras está dirigida por varias proteínas de unión a la actina que entrelazan los filamentos de actina de maneras distintas. Todas las proteínas de unión a la actina relacionadas con los puentes cruzados contienen al menos dos dominios de unión a la actina. Las proteínas formadoras de actina suelen ser pequeñas proteínas rígidas que fuerzan a los filamentos a alinearse unos con otros. Por otro lado, las proteínas que organizan a los filamentos de actina en redes suelen ser proteínas largas y flexibles. Estas pueden establecer filamentos de unión o puentes de unión entre filamentos perpendiculares. Existen dos tipos de haces de actina distintos, tanto estructural como funcionalmente. El primer haz contiene filamentos de actina estrechamente agrupados y alineados en paralelo. Sostiene las proyecciones de la membrana plasmática y todos los filamentos tienen la misma polaridad. Un ejemplo de proteína formadora de haces es la fimbrina. El segundo tipo de haz de actina se compone de filamentos que están más espaciados y son capaces de contraerse, tales como las haces de actina del anillo contráctil que divide a la célula en dos haces contráctiles tras la mitosis. En las imágenes se pueden observar proteínas formadoras de actina. La fimbrina tiene dos dominios de unión a la actina adyacentes, los ABD, y entrelazan filamentos de actina estrechamente paralelos, como se observa en la imagen. Digamos que se encuentran separados aproximadamente 14 nanómetros. Por otro lado, los dominios de unión a la actina separados de los dímeros de A-actina se entrelazan en los filamentos que se encuentran en haces contráctiles. Estos se encuentran, como se puede observar, más holgados y más espaciados, aproximadamente a 40 nanómetros. Tanto la fimbrina como la A-actina contienen dos dominios de fijación de calcio, dos más,
relacionados y la aionactina contiene 4 dominios espaciadores en hélice repetidos. Asociación de los filamentos de actina con la membrana plasmática. Para empezar, en la periferia de la célula hay una elevada concentración de filamentos de actina que forman una red tridimensional bajo la membrana plasmática. Aquí podemos observar esta red. Ahora bien, esta red de filamentos de actina y de unión de proteínas a la actina determina tanto la forma de la célula, así como también va a estar asociada a acciones de la superficie celular en las cuales se incluye el movimiento. El citoesqueleto cortical. Bueno, el citoesqueleto cortical es el determinante principal para la forma de discos bicóncavos de los eritocitos. Es decir, que que es el citoesqueleto es principal para que los eritocitos tengan esta forma de discos bicóncavos. Ahora, ¿a qué se debe esto? Pues a que básicamente los eritocitos humanos carecen de ciertos componentes citoesqueléticos como son los microtúbulos o los filamentos intermedios. La proteína principal que proporciona la base estructural del citoesqueleto es la proteína de unión a la actina espectrina relacionada con la filamina. Y la espectrina pues es un tetrámetro constituido por dos cadenas polipeptídicas diferentes. Aquí podemos ver la cadena A y la cadena B. Como vemos pues son dos cadenas diferentes. ¿Y cómo es que se forma el citoesqueleto cortical? Bueno, pues esto se debe a que básicamente los extremos de los tetrámeros de la espectrina se asocian con los filamentos de la actina, lo que da como resultado una red de espectrina-actina, que es lo que nos va a formar el citoesqueleto cortical. Las fibras de estrés son haces contráctiles de filamentos de actina entrelazados por actina en una célula. Estas están unidas a la membrana plasmática en adhesiones focales a través de la integrina. Ahora, las adhesiones focales son sitios de anclajes y son básicamente regiones discretas. Estas sirven también como sitios de sujeción para haces de filamentos de actina de gran tamaño, las cuales son denominadas fibras de estrés. Ahora, el anclaje de las fibras de estrés a la membrana plasmática en las adhesiones focales, estas pues van a surgir porque básicamente hay una unión de las integrinas a las proteínas de la matriz extracelular. Entonces, las fibras de estrés o filamentos de actina se unen al dominio citoplasmático de las integrinas mediante asociaciones complejas en las que intercambian un cierto número de proteínas. Estas proteínas pues, pueden ser como la talina y la vinculina. El citoesqueleto de actina se encuentra anclado de forma similar a regiones de contacto célula-célula llamadas uniones de adherencia. En las células epiteliales, estas uniones forman una estructura continua llamada cinturón de adhesión alrededor de la célula. El contacto entre las células en las uniones de adherencia está medido por proteínas transmembrana llamadas adherinas. Protuberancias de la superficie celular. En la superficie de la mayoría de las células se encuentran diversos tipos de protuberancias que pueden intervenir en la fagocitosis, en el movimiento, así como también en algo más especializado como es la absorción de nutrientes. Entonces, las protuberancias de la superficie celular asociadas a la actina mejor caracterizadas son las microvellosidades, y estas son particularmente abundantes en la superficie de células especializadas en la absorción, como pueden ser las células epiteliales que tapizan al intestino. Ahora, la proteína formadora de haces de actina más importante en las microvellosidades intestinales es la vinila. Y pues en esta imagen yo les voy a explicar la organización de las microvellosidades. Bueno, básicamente los filamentos de actina centrales se van a encontrar asociados o entrelazados mediante la fibrina y la vinila. Y a lo largo de la estructura se van a unir a la membrana plasmática a través de brazos laterales que están constituidos de miosina 1 y calmodulina.
Y en los extremos más de los filamentos de actina se van a encontrar en una cápsula de proteínas y esto pues va a estar en la punta de la microvellosidad. Ahora, en la superficie de la microvellosidad se van a encontrar los filamentos de actina anclados a una red terminal que se va a encargar de estabilizar y entrelazar a la microvellosidad. Actina, miosina y movimiento celular. Los filamentos de actina, generalmente asociados a la miosina, son responsables de muchos tipos de movimiento celular. El tipo de movimiento celular más sorprendente es el de la contracción celular, ya que en este se puede observar las interacciones de actina-miosina y la actividad motora de las moléculas de miosina. En la contracción muscular, las células musculares están asociadas a una única tarea, que es el de la contracción. Y existen tres tipos diferentes de células musculares, que son las del músculo esquelético, que son responsables de todos los movimientos voluntarios, el músculo cardíaco, que es el que bombea sangre desde el corazón, y el músculo liso, el cual es responsable de todos los movimientos involuntarios. En esta imagen podemos observar la estructura de las células moleculares, en donde se puede observar que los músculos se componen de haces de células individuales largas o también llamadas fibras musculares. Aquí las podemos observar. Y estas se forman por la fusión celular y contienen múltiples núcleos, que son estos núcleos de acá. Cada fibra muscular contiene muchas miofibrillas, que son estas, y estas miofibrillas a su vez son haces de filamentos de actina y miosina organizados en una cadena de unidades repetidas llamadas sarcómeros. El sarcómero. Los extremos de cada sarcómero vienen delimitados por el disco Z y dentro de cada sarcómero se alternan bandas oscuras llamadas bandas A con bandas claras llamadas bandas I. Estas bandas se corresponden con la presencia o ausencia de filamentos de miosina. Las bandas I solamente contienen filamentos delgados de actina, mientras que las bandas A contienen filamentos gruesos de miosina. Ahora, existen otras dos proteínas que también constituyen a la estructura y estabilidad del sarcómero. Estas son la timina y la nebulina. Las moléculas de la timina se extienden desde el disco Z hasta la línea M y estas actúan como muelles para mantener a los filamentos de miosina centrados en el sarcómero. Y las moléculas de la nebulina, estas se extienden desde el disco Z y determinan la longitud de los filamentos de actina asociados. La miosina presente en los músculos es la miosina 2 y esta es una proteína muy grande constituida por dos cadenas pesadas y dos pares de cadenas ligeras. Aquí las podemos apreciar mejor. Y bueno, cada cadena pesada va a constar de una cabeza globular, así como también de una cola larga. Y estas colas largas se van a enrollar para formar un dímero. Aquí podemos ver cómo están formados como en forma de espiral. Y las dos cadenas ligeras se van a asociar al cuello de la cabeza globular y esto para formar una molécula completa de la miosina. Ahora, ¿cómo es la organización de los filamentos gruesos de miosina? Bueno, los filamentos gruesos están constituidos por cientos de moléculas de miosina. Estas estarán como en una forma escalonada y las cabezas globulares de la miosina se van a unir a la actina para formar puentes cruzados entre los filamentos de la actina y de la miosina. Las cabezas de miosina, además de unirse a la actina, también fijan e hidrolizan ATP. Este ciclo comienza básicamente cuando la miosina está unida a la actina y a esta va a haber una unión de ATP, que es lo que vemos aquí. Esta unión de ATP pues va a disociar a la miosina de la actina y a su vez la hidrólisis de ATP va a provocar un cambio en el desplazamiento de la cabeza de miosina. Esta cabeza de miosina se va a desplazar aproximadamente unos 5 nanómetros. Seguido de esto, pues la cabeza de miosina se va a unir a una nueva posición dentro de la actina, lo que va a hacer que haya una liberación de ADP y P. Y al haber esta liberación de ADP y P, va a haber un golpe de potencia por el cual la cabeza de miosina
va a regresar a su posición original. Y al regresar a su posición original, va a hacer que los filamentos de actina se deslicen hacia la línea M del sarcómero. Asociaciones contráctiles de actina y miosina en células no musculares. Para que este proceso se lleve a cabo, es necesaria la presencia de calcio dentro del líquido intracelular, para que éste se fije a la proteína calmodulina, formando el complejo calcio-calmodulina, que a su vez se va a fijar a otro compuesto denominado quinasa de cadena ligera de la miosina, o también llamado MLCK, para formar el complejo activo de calmodulina MLCK. Este complejo va a ser el encargado de la fosforilación de la cadena ligera reguladora de la miosina, pasando de su estado inactivo a activo. En estas condiciones, la miosina ya se puede adherir a la actina, desplazando sus filamentos. Las cabezas de miosina cambian de sitio de unión en cada movimiento, lo que hace que deslicen los filamentos de actina, generando la contracción. Un ejemplo más notorio de la contracción medida por actina-miosina en las células no musculares es la citocinesis. La citocinesis consiste en la separación física del citoplasma en dos células hijas en el proceso de división celular. Esto ocurre cuando un anillo contráctil formado por filamentos de actina y miosina se contrae estrangulando la membrana plasmática y dividiendo la célula en dos. Y arrastre de las células. Este proceso es muy sencillo a simple vista, ya que el primer paso es la extensión del borde delantero de la célula, luego la sujeción al sustrato y después la retracción de la parte posterior de la célula hacia el cuerpo celular. En ejemplos de migración y arrastre celular tenemos el movimiento de las amibas, la migración de células embrionarias durante el desarrollo, la invasión de tejidos por glóbulos blancos sanguíneos para combatir infecciones, la migración de las células implicadas en la cicatrización de heridas y la propagación de células cancerosas durante la metástasis en tumores malignos.